Estamos en el aire. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a este Bufete Emanueli, el podcast. Estamos en el episodio número 7, así que siempre bien agradecidos y agradecidas de que nos sintonicen a través del Facebook Live y también luego en las otras plataformas para escuchar podcast. Este episodio lo hemos titulado Necesito radicar una quiebra, ¿qué tengo que hacer? Y la razón para hablar de este tema es un poco para atarlo a lo que hablamos en el episodio anterior, donde estuvimos discutiendo las distintas razones por las cuales una persona pues puede verse en la necesidad de erradicar una quiebra, que hay unas cosas que pueden ser bien obvias, pues porque perdí mi trabajo y tuve que entonces no pude pagar mis cuentas y entonces pues necesito una orientación, pero hay otras cosas que pueden ser no necesariamente tan obvio, como cuando se van acumulando las tarjetas de crédito y uno como que no se va dando cuenta hasta que llega el momento en que no puede pagar o que se da cuenta que tiene ese balance bien alto, o circunstancias imprevistas como una situación médica o hasta divorcios, ese tipo de cosas. Así que en aquel episodio, que lo pueden encontrar en las distintas plataformas, pues discutimos esas circunstancias que podrían provocar que usted necesite una consulta con un abogado o una abogada para radicar una quiebra. Así que aquí en el episodio de hoy lo que queremos es un poco tocar qué es lo que usted tiene que saber si usted va a orientarse para radicar una quiebra, qué tipos de documentos va a necesitar, cuál es el proceso que de ordinario se debe llevar a cabo, y un poco para que estén preparados, ¿verdad? Y porque sabemos que este proceso de considerar radicar una quiebra, pues de por sí puede ser algo incómodo, pues porque quisiéramos poder cumplir con todas nuestras obligaciones, pero ciertamente hay situaciones que no lo permiten y lo mejor es entonces buscar esa orientación tan necesaria y pues mejor que usted vaya preparado o preparada con los documentos y lo que debe saber y esperar para esa primera orientación. Así que se los dejo ahí y ustedes deciden qué es lo primero que quieren discutir de todo este proceso. Sí, me gustaría volver a decir, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente, que la ley de quiebra provee un remedio para un nuevo comienzo, para una persona honesta pero desafortunada. Honesta porque cumple con todas las obligaciones de ley, cumple con llenar sus planillas, con pagar las obligaciones que se requieren en su momento. Llega un momento en que no puede pagar, pero efectivamente para eso es el remedio de la quiebra. Y en ese sentido no hay que sentir vergüenza. Y la ley y el ordenamiento protegen a las personas que radiquen quiebra y por eso no debe haber consecuencias negativas más allá de lo que uno piense, de que hay un estigma. No, el ordenamiento permite esto es un derecho que usted tiene cumpliendo con los requisitos de la propia ley de quiebra. Así que sí, es un proceso incómodo, pero no tiene una connotación ética o una connotación moral el usted tener que recurrir a radicar una quiebra. Pero hay que hacer el disclaimer. Asterisco. Nada de lo que se dice en este podcast constituye una consulta legal. Si usted tiene una situación particular, por favor, consulte a un abogado o abogada. Oye, yo no escuché que nos presentáramos. Ya dejamos de presentarnos hace como 2 episodios, yo creo. Presentarnos porque ya nos deben conocer, estamos en el episodio 7. Sí, es cierto. Sí, yo creo que sí. Pero miren, si usted pasara por una situación que le obliga o que siente que debe consultar a un abogado o abogada de quiebra, pues usted podría acelerar la consulta, podría acelerar el proceso, si sabe que tiene que llevarle y si sabe que le van a preguntar. Y lo que queremos es hablar sobre el tema de qué hace falta que el deudor o que la persona que necesita un asesoramiento haga para que esa primera consulta sea bien exitosa. Porque la mayoría de las veces la gente llega sin ningún papel, sin ningún tipo de información específica y entonces uno tiene que decirle, mire, esta es la situación, este es el panorama, estos en términos generales, y luego habría que pedirle documentos para que la persona traiga la información en una segunda cita y eso pues hace perder tiempo a la persona. ¿Qué documentos básicamente en esa primera consulta se podrían traer? Yo creo que
antes de, ¿verdad?, entrar en qué documentos específicos vamos a necesitar para esa primera consulta, saber que esa primera consulta no es, usted no va a comprar una quiebra, usted va a asesorarse sobre qué tipo de quiebra o qué tipo de remedio usted tiene. Así que puede ser que usted vaya donde ese abogado o abogada y le digan, usted cualifica para este tipo de, o creemos que usted cualifica para este tipo de quiebra, o cualifica para este tipo de quiebra, o no cualifica para una quiebra, y tenemos que buscar otros mecanismos para ayudarlo. Así que también hay que ir con esa mentalidad de que esta consulta realmente es una conversación con el abogado o la abogada que le vaya a atender para ver cuál es el mejor remedio para usted. No es necesariamente que yo voy a la oficina, yo entrego mis documentos y ya, se va a radicar mi quiebra. No funciona de esa manera así automática. Y en esa conversación tengo que mencionar algo que es sumamente importante. Cuando usted vaya a hacer una consulta de quiebra con su abogado o abogada y eventualmente después en todo el proceso de la radicación de la quiebra, escúchenme bien, no le mienta a su abogado o abogada, por favor. Sí, importante. Eso es sumamente importante porque distorsiona el asesoramiento. Claro, recuerde que su abogado o abogada es la persona que le va a representar en este proceso, así que tiene que saber toda la información sobre su situación financiera, sobre sus gastos, todos los asuntos que sean relacionados para poder representarle mejor. Porque hemos tenido la experiencia de que, pues, y no digo que sea algo que necesariamente ocurra, ¿verdad? Porque deliberadamente quieren ocultar la información, pero a veces las personas piensan que si no lo dicen, nadie se va a enterar. Por ejemplo, una herencia que tienen por ahí pendiente. Y que si no lo dicen, pues nadie se va a enterar y ese dinero pues no se va a ver afectado dentro del proceso de la quiebra. Pero resulta que como estos procesos pueden ser un poco, pueden crear ansiedad, estrés, nerviosismo, etcétera, pues cuando van a la vista, que se dan cuenta que le toman juramento, porque lo que se dice en la vista de quiebra, y después nosotros haremos otro podcast sobre eso, ¿verdad? Pero lo que se dice en la vista de quiebra, lo que se pone en los documentos, todo es bajo juramento. Entonces, claro, en ese momento, pues la persona se pone nerviosa, se asusta, dice, tengo que decir la verdad porque estoy bajo juramento, y ahí es que sale la herencia. Y entonces su abogado o su abogada queda pegado del techo porque no sabe, en ese momento hay que buscar la manera de que, bueno, pues vamos a atender esto cuando se pudo haber atendido desde el principio. Y así con muchas situaciones. Así que no piense que por ocultarle la información a su abogado o su abogada, usted se está ayudando. Por el contrario. Así que eso, lo primero, ¿verdad? Y la honestidad y la apertura de la información tiene que ser desde el primer día para que de esa manera se pueda evaluar mejor su caso, porque hay cosas que podrían hacer una diferencia entre un capítulo de quiebra o el otro, o radicar o no radicar. Así que es bien importante que tomen eso en cuenta. Aparte de que el procedimiento de quiebra, toda la información que da el deudor es a juramento. Y en ese sentido, cuando ya usted haya completado la gestión de preparar su caso con su abogado o abogada, los documentos tienen que suscribirse bajo juramento. Si usted dice que estos son todos mis bienes, no puede haber una excepción, no puede haber una omisión. Y esto obviamente puede ocasionar problemas, no solamente de que su caso se atrase, haya que hacer trámites adicionales, sino eventualmente podría haber un proceso de perjurio. Si la situación es muy grave, podría haber un proceso de perjurio. Y eso nadie lo quiere. Así que lo mejor, y recuerde que la consulta es confidencial. Usted está cobijado por el privilegio abogado-cliente y el abogado no puede divulgar esa información sin su consentimiento. Y en ese sentido tiene que tener esa confianza porque ningún policía, ni agente de rentas internas, nadie puede enterarse de eso a menos que usted le divulgue voluntariamente la información. Y eso evita también que se distorsione el asesoramiento. Porque a veces uno tiene que decirle al cliente, pero es que tú no me dijiste eso. Yo te estoy diciendo esto a la luz de la información que tú me dijiste. Tú me ocultaste este dato, omitiste decirme esto que es tan importante. Ahora el asesoramiento no es lo que te dije, es esto ahora. Y eso, pues, le va a atrasar el caso, le podría generar unos honorarios adicionales e inconvenientes. Podría causar que le desestimen la quiebra, porque ocultar bienes puede ser una razón para eso. Es bien importante decirle la verdad a su abogado y abogada. Otra cosa que es importante es
No se deje orientar por una persona que no es abogado o abogada. La ley de quiebra específicamente establece que quienes orientan en los procesos de consulta para una quiebra y los que obviamente llevan el caso tienen que ser abogados o abogadas, porque los que están autorizados por la ley para dar este tipo de consejos son los abogados y las abogadas. Y desafortunadamente es casi ya que ocurre bien poco, pero en un tiempo muchos bufetes tenían paralegales que hacían funciones de abogado y en el 2005 se intervino con eso y se hizo ilegal el que haya unas personas asesorando en los bufetes que no sean abogados y abogadas, porque estarían ejerciendo ilegalmente la profesión. Así que usted pregúntele a quién me va a atender y que sea un abogado o abogada. Tendrá sus diplomas en su oficina, usted lo podrá ver allí. Así que cuando usted vaya para una orientación de quiebra, yo le voy a decir más o menos, ¿verdad? Porque cada abogado o abogada pues hace su consulta como lo entienda, pero hay varias cositas que usted debe esperar que se le pregunten cuando vaya a esa orientación, porque son necesarias para poder conocer la situación suya y por lo menos tener dónde estamos parados y lo que podría ser el caso de quiebra. Así que es importante que usted tome en cuenta, porque aunque la quiebra, ¿verdad?, va a atender el asunto de las deudas, pues no es solamente las deudas lo que tenemos que conocer en ese primer encuentro. Así que tenemos las deudas que van a ser sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, si usted paga un carro, si usted paga una casa, si tiene deudas médicas, ¿verdad?, de algún procedimiento médico, deudas de contribuciones, si tiene tickets de la policía o de AutoExpreso o deudas del crimen. Esos son deudas y es importante hacer la distinción entre lo que son deudas y lo que son gastos, porque ambas son relevantes pero no son lo mismo. Los gastos son aquellas cosas que son necesarias para usted poder vivir, ¿verdad? Y las cosas en lo que usted incurre todos los meses. Así que ahí vamos a encontrar el pago de la luz, el pago del agua, el pago del internet, celulares, pero también es que muchas veces las personas se confunden y uno le dice, ¿cuáles son tus deudas? Pues la luz, el agua, así que hay que hacer esa distinción. Pero además de esas que mencioné, pues también está la compra que usted hace, los gastos de back to school, por ejemplo, cuando usted tiene que comprar cosas para cuando empieza el periodo de escuela. Está los gastos para sus mascotas, si tiene que comprar comida o si hay algún gasto recurrente de todos los meses, un medicamento de sus mascotas o suyo, y así por el estilo, lo que gasta en gasolina, el malvete. Si usted pasa regularmente por un peaje, pues hay que considerar ese gasto de peaje. Todo eso y son gastos que se incurren mensualmente y que tenemos que tener conocimiento de cuáles son, porque típicamente en una orientación inicial debemos poder hacer un presupuesto, más o menos, para saber si usted tiene dinero disponible para que su caso de quiebra sea un plan de pago, o si simplemente no hay dinero disponible y entonces pues va a tener que ser el caso de capítulo 7. Y también vamos a hacer otros podcasts para explicar cada cual, ¿verdad? Pero el análisis que debemos hacer es ese presupuesto inicial. Así que por eso necesitamos saber cuáles son sus deudas para saber con qué estamos bregando, los gastos y también, obviamente, su ingreso. Si usted es empleado de gobierno, pues puede traer, o de cualquier empresa, pues puede traer su talonario para tener idea de cuánto es exactamente lo que usted está cobrando. Si usted tiene su negocio propio, pues es necesario que tengamos una idea de cuánto es lo que usted está generando mensualmente en su negocio, porque lo importante es de ese ingreso, pues vamos a restarle todos los gastos que usted tiene para ver cuánto dinero a usted le sobra para el pago de sus deudas. Así que cuando usted vaya a esa primera orientación, asegúrese de que usted sabe esos numeritos, de que usted sabe cuánto es lo que usted cobra mensualmente, que sabe cuánto es lo que gasta en todas estas cosas, que eso es todos los meses.
todo eso se va a ir afinando eventualmente porque pues van a hacer falta los recibos, los documentos para evidenciar todos esos gastos y todo ese ingreso, pero en primera instancia pues hay que conocer cuánto es, ¿verdad? Porque si vamos con un más o menos, pues entonces la evaluación de la quiebra va a ser un más o menos también, ¿verdad? No vamos a poderle dar la orientación más certera, pues porque no sabemos si faltan muchos números, muchos gastos que usted no conoce. A veces pasa que, pues por ejemplo, si es un matrimonio el que va a radicar, pero no necesariamente están los dos en la orientación, pues a veces no saben la información completa porque él es el que paga esto o ella es la que paga esto, o no saben cuánto es exactamente lo que él cobra, etcétera. Así que pues es importante que tomen eso en cuenta. Si es un matrimonio, preferible que estén los dos. A veces personas mayores es mejor que estén acompañados de un hijo, una hija o algún tutor que tenga designado, pues para que pueda apoyar a esa persona en proveer la información más certera para que podamos entonces hacer una mejor evaluación. Pero también se incluye otra información que va a parecer a veces como si están interrogando sobre la vida entera de uno, pero todo tiene su propósito, ¿verdad? Porque hablamos, por ejemplo, de si hay un matrimonio, pues siempre, aunque sea la persona individual la que vaya a radicar la quiebra, hay que preguntarle, ¿estás casado o casada? ¿Esa persona tiene un ingreso? Porque no sabemos cuál es la situación del régimen económico del matrimonio que pudiera afectar o no afectar, cuáles son los ingresos, si tienen dependientes, si tienen propiedades, si tienen vehículos, si tienen bienes inmuebles y la herencia y toda esta serie de cosas que a veces uno no las piensa en este análisis cuando lo hace uno por su cuenta, porque nosotros pensamos, pues yo me gano esta cantidad de dinero, yo tengo esta cantidad de gastos y ahí yo pareo. Pero cuando estamos en la quiebra, como es un remedio bastante radical, ¿verdad? La quiebra se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer fuera de la quiebra, pues también tenemos que tener información sobre todos esos bienes que usted tiene disponible y las personas que hay en su vida que dependen de usted o de las cuales usted depende. También puede ser, porque puede haber una pensión alimentaria que está a su favor, una pensión de cónyuge. Y toda esa información se la tiene que dar también a su abogado para que esa consulta sea lo más precisa posible. Sí, y hay otro tema que es muy importante y es que con esa información se le va a preparar un presupuesto, que en muchas ocasiones uno no sabe lo que gana y si lo que gana es suficiente para cubrir los gastos, si lo que uno gana es suficiente para pagar, las obligaciones mensuales. Y ese presupuesto se va a hacer con el interés de protegerlo a usted, que usted pueda tener una vida digna, cubriendo todas sus necesidades dentro de las limitaciones del ingreso que tiene. Pero en muchas ocasiones esa consulta donde uno hace ese desglose de ingresos, gastos, activos y pasivos, pues tiene un beneficio inmediato a la persona. Luego eso se va a ir afinando, como mencionó la licenciada Méndez, en donde va a ser un proceso de corroboración de la información, donde vamos a tener que mirar los talonarios, vamos a tener que mirar la información específica de cuánto es que se debe de la hipoteca, etcétera, de manera que la quiebra traiga el mejor remedio posible dentro de las circunstancias del deudor y que cumpla con todos los requisitos de ley, que son muchos, pero que se pueden cumplir. Así que esa recopilación de información inicial es bien importante y si usted tiene dudas, llévelo, porque de seguro el abogado o abogada se lo estaría pidiendo eventualmente. Así que eso es parte de un proceso de organización que usted va a hacer con sus finanzas y empieza con el papeleo. Y sí, una vez usted logre poner claro, ¿verdad? Todas sus finanzas en términos de información en orden, se va a sentir mejor porque va a tener control ya, por lo menos, de lo que está pasando con su vida. Y el abogado o abogada lo va a llevar de la mano para que pueda entonces obtener el remedio que usted tenga derecho dentro del proceso de la quiebra. Y hablando de ese papeleo, tú preguntabas ahorita sobre los documentos que hacen falta. Yo voy a ir sobre ello un poco por encimita, pero no quiero que nadie se abrume con la lista que voy a dar de documentos, pues porque primero, cada caso es bien individual y no necesariamente se requieran para todos los casos los mismos documentos.
muchas personas se tardan en radicar la quiebra precisamente por el proceso de conseguir todos los documentos, porque pues puede ser tedioso, porque algunos usted los tiene, pero otros tiene que hacer gestiones adicionales para conseguirlos. Así que no se desaliente por eso, pues porque es necesario, ¿verdad? Esto es un caso donde tenemos que tener la evidencia de todo lo que se está estableciendo y por eso es que se piden todos esos documentos y en la medida en que estén esos documentos su caso va a correr más fácil, sin contratiempos, porque si solicitan algo, aquí está, ya lo tenemos. Así que ideas de lo que van a hacer esos documentos que eventualmente se van a necesitar para poder continuar el proceso. Y todo esto hay que tenerlo listo antes de radicar, ¿verdad? Porque tenemos que ver esa evidencia antes de radicar para estar seguros. Vamos a necesitar necesariamente su licencia de conducir y su tarjeta de seguro social, y eso pues en la oficina le sacamos copia, pero usted lo tiene que tener presente que esos documentos los va a necesitar en original para cuando usted vaya a la vista. Y su licencia de conducir tiene que estar vigente, porque si no está vigente no va a funcionar como un mecanismo para identificarlo a usted en la vista. Lo mismo con su tarjeta de seguro social, que tiene que ser la original y no puede estar micas ni nada de eso, como pasa cuando vamos a obras públicas. Así que y la salida es ir al Seguro Social a buscar un duplicado. Exacto. Y si la licencia no la tiene, pues hacer las gestiones para... Si no tiene la licencia, por la razón que fuera, y tiene pasaporte, el pasaporte se puede utilizar también como un método de identificación y tiene que estar vigente también. Hay personas que no guían, así que tienen el ID del gobierno y eso también se utiliza. Tarjeta electoral no se favorece para poder para utilizarla como identificación y en muy raras ocasiones es que se ha permitido esa forma de identificación. Así que eso por un lado. Por otro lado, va a necesitar sus talonarios o la evidencia de su ingreso, que podría ser una certificación del patrono, pero tome en cuenta que va a ser los últimos 6 meses, porque aquí hay que analizar varios periodos de tiempo y para la preparación del caso vamos a ir 6 meses hacia atrás, así que usted va a tener que hacer la gestión de conseguir sus talonarios de los últimos 6 meses. Lo mismo con los estados de cuenta del banco. Todas sus cuentas de banco usted tiene que divulgarlas dentro del proceso de la quiebra y tiene que proveer los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Dentro del proceso a lo mejor le piden más, le piden que vayamos más hacia atrás, pero de ordinario, últimos 6 meses de todas las cuentas que usted tenga. Para poder radicar una quiebra también es necesario que se cumpla con los requisitos de ley de radicar las planillas, ¿verdad? Así que va a necesitar copia de sus planillas de los últimos 4 años y además va a necesitar la certificación del Departamento de Hacienda que diga que usted radicó las planillas en esos últimos 4 años y también una certificación de que no tiene deuda con Hacienda y si tiene, ¿verdad? Una certificación de deuda, ¿verdad? Porque si aparece la deuda, pues se divulga también. Va a necesitar, por ejemplo, si usted tiene un contrato de arrendamiento, usted no paga renta, pues entonces va a necesitar ese contrato de arrendamiento o una carta de la persona que le alquile que diga, pues yo soy fulano de tal, dueño de tal propiedad y alquilo la propiedad por tanto. Y si está al día o no está al día, como fuese, ¿verdad? Si usted es dueño de la propiedad, pues sí se necesita la la escritura de esa propiedad. Y también se van a hacer las gestiones en el proceso de conseguir alguna certificación registral o estudio de título ya para asuntos más técnicos del proceso, ¿verdad? Y para asegurarnos si está inscrito o no está inscrito. Y otras cosas que pueden surgir de ahí. Otros documentos que puede necesitar son la libreta de pago o la evidencia de lo que usted paga de los vehículos y cuándo se salda el préstamo de ese vehículo, porque eso incide también en el caso. Si usted es retirado, pues entonces va a necesitar el balance de lo que usted tiene en aportaciones acumuladas en su retiro, y si tiene préstamos con el sistema de retiro, pues también hace falta que le certifiquen que tiene esos préstamos y cuándo vencen, todos los detalles de ese préstamo. Y aquellos que son empleados de gobierno, que son parte de AELA, pues también hace falta una certificación de AELA de cuánto es lo que usted tiene acumulado ahí y si tiene préstamos con AELA, etcétera.
Yo me cansé de escucharlos nada más. Sí, la lista es larga y se extiende porque, como dije ahorita, ¿verdad? Dependiendo de casos bien particulares, pues va a hacer falta la certificación de deuda de ASUME. Siempre, aunque usted diga, pero es que yo nunca he tenido hijos, o yo no me he casado. No, siempre va a hacer falta una certificación de ASUME, que en ese caso pues sería una certificación negativa. Si tiene boletos de tránsito, la certificación de los boletos de tránsito. Y eso pues se busca en el AutoExpreso también, el balance de todas esas multas, porque tiene que tener el número de la multa, y hay personas que pueden tener muchas multas, especialmente el AutoExpreso, ¿verdad? Que uno va pasando y a veces no se da cuenta, pues tiene que tener cada número de multa para que se pueda incluir. De sus vehículos, pues tiene que tener el título de propiedad, y si se ha saldado ya el vehículo. Si no, pues tiene que tener solamente pues la licencia. La licencia del vehículo, de todos los vehículos que tenga. Y lo mismo con propiedades. Si usted tiene más de una propiedad, pues va a hacer falta la escritura de cada una de esas propiedades. Si su padre o madre falleció y no se ha liquidado la herencia, es decir, no se han entregado los bienes legalmente mediante los procedimientos de ley y las escrituras de ley, usted tiene que informar a su abogado o abogada en qué consiste la herencia y quiénes son los herederos y cuáles son los activos de esa herencia para que se pueda hacer el cálculo para determinar si tiene impacto o no tiene impacto en la quiebra. También tiene que notificar si tiene un caso pendiente a su favor como o en su contra. Sí, demandas que tenga. Si recibe seguro social, tiene que tener el documento del seguro social de cuánto es lo que recibe. Así que como pueden ver, son muchos los documentos. Solamente he mencionado algunos porque yo por lo menos pues hago un checklist para que la persona pues pueda saber cuáles son, y siempre le digo, con calma, los va consiguiendo. Si tiene duda, pues usted nos llama. Pero definitivamente pues eso es algo que es necesario. Sin eso no se puede erradicar. No mencioné las facturas, ¿verdad? Las facturas del Luma, de acueductos, de internet, todas esas facturas también. Y hay que tomar en cuenta que el detalle de tener que enfrentarse a buscar toda esa información, ir a diferentes agencias para obtener esas certificaciones, es para lograr un remedio que es dramático, como dijo Zoe. Es una cosa bien radical, porque usted logra realmente limpiar, ¿verdad? Sacar del panorama, pagarle cero a muchos de sus acreedores. Solamente tiene que pagar los que sean necesarios para usted seguir manteniendo su calidad de vida, como la casa, obviamente, el carro. Y los demás acreedores, pues usted va a sentir ese alivio. Por eso se llama el alivio de la deuda, porque va a ver que si usted tenía que sacar, digamos, por poner un número, $800 para pagar las tarjetas de crédito, pues imagínense, va a tener $800 disponibles porque no va a tener que pagar las tarjetas de crédito. Así que este esfuerzo de recopilar toda esta información, que no es durante todo el caso, se recopila para preparar el caso y radicarlo, es un esfuerzo que vale la pena cuando uno tiene la necesidad de que realmente se le dé ese alivio de las deudas, y los clientes nos dicen, ¿verdad?, la tranquilidad que ganan. Licenciado, yo no podía dormir, yo estaba todo el tiempo ansioso, y desde que usted me orientó y radicamos el caso, yo estoy tranquilo, y eso pues vale oro. Y en ese sentido, no se abrumen por tener que recopilar toda esta información, porque al final va a darse cuenta de que valió la pena. Sí. Hablando también de otras cosas que se tienen que hacer como parte de llegar a ese remedio dramático que ya le pusimos entonces adjetivo, está, antes de erradicar, tiene que hacerse el curso de educación financiera, que es un requisito para erradicar. Usted no puede erradicar la quiebra si no ha pasado por ese proceso. Y entonces eso es uno de esos mecanismos que se utilizan para asegurarse de que cuando uno entre a la quiebra no sea para volver a caer en la quiebra ni volver a terminar en una situación económica precaria, sino que uno pueda rehabilitarse y también aprender de la situación. Sé que Jessica tiene sus opiniones sobre el curso, pero la idea está ahí.
Cuando decimos un curso, no se asusten, ¿verdad? No es que tienen que coger un examen ni nada de eso. Y en muchas de las oficinas de los abogados y abogadas, pues se hace ahí mismo. Y si no, también hay mecanismos para que la persona lo pueda hacer por su cuenta, por internet. Es más bien una orientación sobre cómo hacer presupuesto, etcétera, y ese requisito, una vez se cumple con hacer el curso, sale un certificadito que eso pues se somete en el proceso de la quiebra, y luego hay que tomar una segunda parte después que está el caso radicado, y eso pues también se le acredita a la Corte de Quiebra, y es parte de lo que hace falta para que usted pueda tener ese famoso discharge, ¿verdad? Que es el descargo de las deudas. A mí no me encanta la idea del curso, porque pues en realidad nada más con pasar por el proceso y la experiencia del caso de quiebra y organizar sus documentos y crear ese presupuesto con su abogado o abogada, pues podría ser suficiente, pero es una de las cosas que hay que cumplir. Ahora yo quiero que podamos hablar. Déjame decirte algo antes. La investigación que hace el abogado o abogada de los documentos y de la información que usted le dan puede ser que determine que no procede una quiebra y que el remedio es otra cosa, porque puede haber reorganización sin radicar un caso de quiebra. A lo mejor lo que hace falta es negociar con un acreedor, con el principal, y por ejemplo el de la casa, y hacer un loss mitigation. Así que también el proceso de recopilación de la información puede ayudar al abogado o abogada a darle un consejo que no necesariamente implique radicar una quiebra, y así usted sale de duda y hace el trámite menos oneroso para usted. Sí, pero ahora yo quiero hablar y quizás podría ser el tema final por hoy, de las cosas que usted no puede hacer Exacto. si usted está pensando en radicar una quiebra, porque son situaciones que podrían impedir que usted radique. Habría que esperar cierto tiempo para que usted pueda radicar el caso, y definitivamente le va a afectar. Así que una de las cosas bien importantes que no se pueden hacer cuando usted ya sabe que va a radicar una quiebra es pasar propiedades o bienes a nombre de otras personas. Es decir, el ejemplo perfecto, ¿verdad? Un carro, que es fácil, ¿verdad? De ir y hacer el traspaso. Si usted sabe que usted va a radicar una quiebra, usted no puede coger ese carro y pasarlo a nombre de su hijo, de su primo, de su tío, de su mamá, porque eso se va a considerar como un acto de mala fe de usted tratar de ocultar esos bienes, sacarlos del proceso de quiebra para que no se vean afectados, porque no están a nombre suyo y están a nombre de otra persona. Eso no se puede hacer. De hecho, esa es una de las preguntas que le van a hacer. Si usted, y esto es en los últimos 2 años, si usted en los últimos 2 años ha cedido, vendido, donado, traspasado algún bien, alguna propiedad que le pertenezca a usted, que usted lo haya pasado a nombre de otra persona. Digo los 2 años, obviamente pasan muchas cosas, uno hace sus traspasos y no necesariamente uno está pensando en radicar la quiebra en ese momento. Así que, pues, dependiendo de cómo ocurra la situación, si su abogado o abogada le hace la pregunta y se la debe hacer, usted le va a contestar lo que ocurrió, ¿verdad? El traspaso, las circunstancias por las cuales se hicieron, o la venta o la donación que se hizo de alguna casa o de alguna propiedad. Pero si usted ya sabe que usted va a radicar, por ejemplo, usted se orientó con un abogado, con una abogada y tiene, por alguna razón le da miedo de que ese carro no se vea afectado y si lo quiere traspasar, no lo puede hacer. Porque si lo hace, está poniendo en riesgo su caso. El síndico de la quiebra tiene la facultad para revertir esa transacción y entonces realmente de nada valió, pero usted ya está de mala, ¿verdad? Dentro del proceso de la quiebra. Y recuerden que cuando una persona va a erradicar una quiebra, pues tenemos que partir del concepto de la buena fe, ¿verdad? De ese deudor honesto pero desafortunado. Así que no podemos estar pasando propiedades para que pensando que es que no se van a ver afectados en el proceso de la quiebra. Y doy el ejemplo del carro, pero puede ser, como dije, una casa, un apartamento, un bote, bienes muebles, joyas. Y aquí de nuevo la importancia de no mentir a su abogada. Exacto. Por favor.
porque alguien se va a enterar. Dentro de ese proceso, cuando esté bajo juramento al frente del síndico, el síndico se va a enterar que usted vendió esa propiedad hace año y medio, y el síndico va a buscar la manera de que esa propiedad vuelva al caudal de quiebra y le va a cobrar a usted por haber hecho ese trámite también. Sí. Y el asunto de los bienes muebles, que es importante, que todas esas transferencias se tienen que divulgar, no es meramente porque sea un carro o una casa. Cualquier transferencia hay que divulgarla para que se sepa, ¿verdad?, cuáles son los derechos del síndico en beneficio de los acreedores, porque el síndico podría revertir esas transacciones. A veces lo que se tiene que hacer es pues esperar que pase el periodo en donde el síndico puede tomar ese tipo de acción y eso atrasa. Pero si usted radica y no le dijo eso al abogado o abogada y se entera uno a mitad de camino, le va a generar unas consecuencias porque podría ser que su caso no sea viable con la transacción que usted hizo y no le dijo a nadie. Y entonces el caso haya que desestimarlo o que lo desestime el síndico, o peor, que el síndico inicie un procedimiento penal por perjurio, porque si se ocultó, se transfirió una información y se dijo que no se había hecho ninguna transferencia, pues eso podría resultar en un perjurio. Y ojo, que hemos puesto estos ejemplos de cosas, ¿verdad?, de casas, carros, dinero en las cuentas de banco. Tampoco usted puede, si usted tenía unos chavitos ahorrados y usted dice, no, esto yo lo voy a sacar y se lo voy a poner en la cuenta de mi mamá para que nadie pueda tocar ese dinero. Eso tampoco se puede hacer, y más porque hablé ahorita que hay que presentar los estados de cuentas de las cuentas de banco y ahí se va a ver que se sacó ese dinero y que fue a parar a otra cuenta y usted va a tener que explicar, ¿verdad? Así que tomen nota de eso. Vaya con la verdad, porque si el abogado se da cuenta que usted no cualifica para la quiebra, le va a dar un consejo de conformidad a eso. Sí. Si el abogado entiende que el remedio es otra cosa, que hay que hacer otras gestiones que no es una quiebra, se lo van a decir también, porque también no es apropiado ni ético que un abogado o abogada radique un caso que no tiene mérito, un caso que está mal preparado, un caso que la persona ese no es lo que necesita para resolver su situación. Así que por eso es que lo mejor es ir con las manos limpias, traer toda la información que se tiene disponible en ese momento, decirle toda la verdad al abogado o abogada que está haciendo la consulta y él va a determinar qué es lo que procede para usted, porque hay diferentes capítulos de quiebra. Está el capítulo 7, que es liquidación total, el capítulo 13. Si usted no le da información, ni siquiera el abogado va a poder decidir cuál es el capítulo que aplica y por tanto el consejo no va a ser confiable. Así que es súper fundamental. Y si tienen esa veracidad con su abogado. Y si tienen duda de si debería de ser algo que le digas al abogado, no necesariamente todo el mundo va mintiendo. A veces hay personas que dicen, de hecho, yo no pensé ni siquiera en eso porque no siento que eso es mío. Porque a veces, por ejemplo, tienen un carro pero lo está usando su hijo, o tienen una casa pero la mamá es la que lo vive. Esa información también se tiene que dar porque como quiera cuenta como parte de su caudal. Entonces es parte de su quiebra. Así que también si tiene duda de si debe o no debe divulgarlo, pregunte. Porque para que no caiga sin querer en una omisión que le pueda causar su caso. Correcto. Otra cosa que no puede hacer antes de erradicar una quiebra es, como dicen en mi pueblo, explotar las tarjetas de crédito, ¿verdad? O tomar deudas, ir a algún banco, una cooperativa, y sacar un préstamo personal y entonces usar ese dinero y entonces sabiendo, ¿verdad?, que va a erradicar la quiebra y erradicar la quiebra porque eso se va a eliminar. Pues no, porque volvemos. Ese concepto de la buena fe versus lo que podría ser mala fe al usted explotar esas tarjetas de crédito porque usted sabe que va a erradicar una quiebra y que todo eso se va a eliminar por ahí, pero usted se benefició, ¿verdad?, de las cosas que compró con esas tarjetas de crédito. Y volvemos, hay que presentar los estados de cuenta de las tarjetas, o el mismo acreedor va a ser notificado del proceso de que usted radicó una quiebra y entonces va a decir, espérate, pero si están radicando ahora, pero la semana pasada me gastaron $7,000 en esta tarjeta de cantazo. Así que es bien importante que tomemos en cuenta que si estamos en el proceso de erradicar una quiebra es porque realmente lo necesitamos, y si ya usted ha sido orientada, pues entonces esas tarjetas no se pueden continuar utilizando y eventualmente pues hay que picarlas, ¿verdad? Porque se erradica la quiebra. Sí,
Me parece que ya hemos cubierto bastante de los Sí. procesos preparatorios para esa consulta con un abogado o abogada de quiebra. Algo más que se nos haya quedado. No, yo creo que repetir, no le mienta a su abogada. Sí, Y- casi el título de este podcast debió haber sido No Sí, le tal mienta a vez. su abogada cuando va a erradicar una quiebra y es que lo hacemos pues porque sabemos lo perjudicial que puede ser para usted, ¿verdad? Al momento de erradicar una quiebra. Estos temas vamos a darle seguimiento en otros podcasts. Vamos a ir, obviamente, también atendiendo temas importantes, ¿verdad? De relevancia para todo el país, pero vamos a ir dándole seguimiento para que, viendo lo que estamos publicando, usted pueda tener una panorámica completa de cómo es que se procesa un caso de quiebra, las diferentes etapas y los beneficios, particularmente qué obtengo yo con un caso de quiebra. Si me está pasando algo, por ejemplo, que me quieren embargar el carro, me quieren subastar la casa, me cortaron la luz porque no puedo pagarla. ¿Qué obtengo yo radicando un caso de quiebra? Son muchas circunstancias en las cuales la quiebra puede ayudar. Sí, así que yo creo que podemos dar por terminado este episodio, dándole como siempre las gracias a todas las personas que nos sintonizan. Recuerden que estamos en una publicación de Facebook Live, pero también esto va a estar disponible en el canal de YouTube, donde deben darle a la campanita para que reciban notificaciones de cada vez que subamos un episodio nuevo, y también va a estar en las plataformas de podcast. Así que agradecidos y los esperamos en el próximo episodio, que será el número 8. Hasta luego. Hasta luego.